Okay. Muy buenas tardes a todos por acompañarnos hoy en este webinar introductorio a un proyecto súper interesante que estamos haciendo BWise de Chile y BIM+ de Costa Rica, en tratar de profundizar en un modelo de certificación en lo que es el desarrollo de un plan de ejecución BIM más procesos de coordinación, como una introducción a plataformas como Plannerly, BIMTrack y BIMCollab. Hoy, bueno, para quienes nos están conociendo sobre lo que estamos haciendo, es interesante trabajar en alianzas. BIM nos habla de colaboración, BIM nos habla de buscar puentes para trabajar. Hoy dos academias, dos escuelas, dos consultoras se ponen de acuerdo para tratar de ampliar a profundidad en este modelo de colaboración lo que es llevar educación sobre los planes de ejecución y sobre las bases de la coordinación BIM a través de herramientas digitales. Para eso estamos de parte de BWise, María Los Ángeles y Sebastián, que me gustaría que se presenten cada uno. María Los Ángeles. Ahí, perfecto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y por estar participando acá. Nosotros estamos bastante emocionados de poder crear esta especie de alianza para poder ir promoviendo un poco más lo que son el trabajo colaborativo y además los estándares, porque esta colaboración engloba bastante conocimientos de estándares. Bueno, yo soy arquitecta, soy de BWise, estoy con Sebastián, que es mi socio. Y bueno, yo particularmente me dedico a lo que será el plan de ejecución BIM. Así que, hola, ahí Sebastián. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias primero que nada, por la invitación a Johnny y también a todos los que están presentes. Un gran saludo, somos BWise, como dijo María, de Chile. Nuestro enfoque también es la estandarización, nos encanta la estandarización. Nosotros en Chile ya tenemos un estándar BIM para proyectos públicos, pero el enfoque de lo que vamos a comentar hoy día está más enfocado a quizás decir la universalidad de los estándares, ¿ya? Principalmente el estándar ISO 19650. Bueno, soy arquitecto también y soy apasionado con la tecnología, con los software, me encantan los software, hago experimentos con los software. Y también muy enfocado a la estandarización, principalmente en lo que es el esquema de datos IFC, por ejemplo, además de muchas otras cosas. Así que feliz de estar acá y feliz también de comunicar los conocimientos que tenemos nosotros, que tenemos, yo creo, bastante conocimientos que nos gustaría compartir con ustedes. Eso. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Johnny Mora, para quienes no me conocen. Nosotros desde BIM+ hemos buscado desde Costa Rica trabajar en la formación, en la educación estructurada de los conocimientos necesarios para poder abordar un mercado, a diferencia de Chile, que tiene un estándar para proyectos públicos. En Costa Rica y en gran parte de Latinoamérica todavía no los tenemos, y adoptamos diferentes estándares. Eso es lo que yo les voy a hablar un poco, de que no importa el estándar en el que estés trabajando, lo importante son los procedimientos y sobre todo es dimensionar un plan de ejecución BIM que haga sentido para poder llevar un proyecto BIM desde sus usos, pero sobre todo sobre los objetivos de un proyecto y poderlo poner en práctica. La dinámica de hoy, como les contaba, es una alianza de colaboración entre BWise, BIM y BIM+. Nos conocemos hace un rato, hemos estado al pendiente, hemos venido tratando de encontrar un momento para colaborar, y la pandemia ha hecho, y bueno, María Los Ángeles y Sebastián también tienen, para quienes no los conocen, tienen un podcast que se llama BIM con Chile y Limón, buenísimo, en conjunto con otros dos chicos que se me olvidan los nombres, pero la verdad es que en la pandemia lo que hemos aprendido es que ya no hay distancias, ya no hay fronteras. Antes era muy bonito viajar, por supuesto, dar conferencias y todo este tipo de cosas. Las extrañamos bastante, pero sobre todo la ventaja de la pandemia, con todas las cosas malas que tiene cosas buenas también, y una de ellas es que podemos llegar
hoy a hacer estas colaboraciones, hoy a entender que las alianzas construyen puentes y que construyen cosas muy positivas de cara a poder seguir incentivando la adopción de BIM en todos los mercados en Latinoamérica, con diferentes niveles de conocimiento, con diferentes niveles de profundidad, pero sobre todo buscando una mejora en el sector de la construcción, y que definitivamente por la experiencia que hemos venido en el camino adquiriendo, que todos los días se aprende algo, como Sebastián lo decía, él es un entusiasta del software, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, María Lozano un poco más es el tema de la planificación y yo que trabajo más en la gestión general de la parte BIM, entendemos la importancia de poder encontrar en la metodología BIM algo más allá de los modelos digitales, porque el modelo digital es apenas un pedacito de todo lo que hay detrás de BIM. Y para contextualizarlo un poco, porque la intención de este webinar es que va a quedar grabado, que va a quedar en nuestro canal de YouTube, es dar una introducción a lo que va a ser este curso, que consta de 2 módulos. Lo vamos a explicar al final o durante el webinar. Hay que empezar a entender dónde estamos. Hoy hay gente de todo lado conectada, probablemente de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de México. En general es importante entender que la realidad es que todos los países más o menos están casi al mismo nivel. O sea, hay países que tienen BIM Forums, ¿verdad? Hay, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, esto que están viendo es un mapa general del estado internacional del BIM. Es tomado un poco un informe de BIM Community, donde muestra que no estamos hablando de un tema caprichoso. Yo creo que ya el estar hablando de BIM tanto nos ha llevado a empujar lo que es un proceso de adopción, muchas veces no necesariamente desde las empresas, muchas veces desde ciertas personas o ciertas instituciones que están empujando todo esto adelante, y con niveles de madurez distintos y en entendimientos distintos, pero sobre todo a nivel mundial hay una necesidad de mejora en el sector de la construcción. Esto está muy alineado con lo que es Construcción 4.0, pero ya empezando a hablar un poco de Latinoamérica, y esto es un mapita que más o menos hay ya algunas variables, un mapita un poquito viejo, que publicó Editeca hace unos 4 años, donde se habla de países que están en vías de pleno auge y vías de desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando que el CIBIM, Plan BIM Chile, en Costa Rica, Plan BIM Costa Rica, así como en Colombia y en otros países hay diferentes iniciativas desde el sector público, pero también desde el Plan BIM sector Perú. privado. Plan BIM Plan BIM Perú Perú, también, sí. tiene razón, Plan BIM Perú, y hay una necesidad también desde las cámaras de la construcción a través del BIM Forum Latam, que ha empezado a empujar los BIM Forums en diferentes países. Desde México, la FIC, la Federación de Cámaras, ha empujado que sus miembros incentiven la creación de BIM Forums desde las cámaras de construcción. Costa Rica es un país un poco diferente. Costa Rica es un país que es regulado completamente distinto a Latinoamérica. Nosotros tenemos un colegio federado que es el que regula todo el ejercicio de la profesión, y en Costa Rica desde el colegio federado hay una iniciativa muy fuerte ya de normalización relacionada a BIM. Pero antes de empezar ya la profundidad de todo esto y dejando un poco el contexto, hemos estado hablando del Estado Internacional del BIM, y hoy creo que todos probablemente que están acá más o menos, hoy hemos oído de la ISO 19650, ¿verdad? 1 y 2, 3, 4, 5, hay varias ISOs, ya muchos países las han homologado. En Costa Rica ya fue homologada, en Chile fue homologada, en Argentina, en México también, creo que Guatemala también la está homologando. Hay países que la están homologando. María va a ir un poquito más a detalle de la ISO. Yo nada más les dejo esto un poco aquí, que es de una forma muy sintetizada. La parte 1 es un tema de principios y conceptos, y la parte 2 es un tema de requisitos. ¿Cuáles ventajas tiene la ISO? La ISO tiene unas ventajas importantes, y es que no importa dónde estemos, todos podemos llegar a trabajar igual. Y esto se da mucho en el principio de la colaboración, cuando, si ustedes, tal vez algunos han oído de las maquiladoras, ¿verdad? En India, inclusive hay maquiladoras de BIM en el sur del continente. En Argentina están las principales maquiladoras de BIM para Estados Unidos hoy en día, 3 particularmente, y
se ha trabajado mucho sin ningún corazón, ¿verdad? Son cajones llenos de información, pero sin ningún realmente un procedimiento. La ISO nos viene a dar una opción de poder trabajar en cualquier lugar de la misma forma. Entonces, hay países que están adoptando la ISO, algunos de forma obligatoria, otros de forma optativa, pero siempre es bueno considerar que entre más estandarizados estemos, más posibilidades tenemos de colaborar. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy el mercado es infinito. Hoy podemos trabajar, yo puedo trabajar en Costa Rica, para Panamá, para Chile, para India, para cualquier lado, siempre y cuando tengamos guías, objetivos y usos claros y sobre todo estándares que nos puedan llevar a hacer procedimientos de planificación y entrega de información. Entonces, por eso la ISO viene también a apoyar mucho lo que es el trabajo colaborativo, mucho lo que es la estandarización, y aquí tenemos que entender como dos cosas. Uno es la parte normativa, BIM, país, que cada país tiene que llegar a tener su propia normativa, porque no es lo mismo BIM que se hace en Chile, que se hace en Costa Rica a nivel de la información o el uso que se le quiera dar, ¿verdad? Y esto mucho desde los objetivos que tiene un proyecto. O sea, en todo país es diferente, las regulaciones, las responsabilidades profesionales y sobre todo la construcción de los roles. ¿Verdad? Hemos oído hablar del BIM Manager, es un término que para mí es un poquito overrated, pero es importante que podamos entender que hacia un mercado que cada vez crece más y con la necesidad de poder trabajar desde cualquier lugar, y el concepto que muchos, digamos, ya estos más, María y Sebastián, son más como hacia los centennials, ¿verdad? Millennials y centennials, de los nómadas digitales, en algún momento BIM va a ser parte de la cultura del nómada digital. Y para eso, el nómada digital tiene que aprender a manejar estándares, tiene que aprender a manejar la posibilidad de trabajar en cualquier lugar bajo un principio común y bajo una estandarización. Y es desde ahí, pues, desde donde pensamos en desarrollar una certificación que nos permitiera dar el conocimiento necesario de los principios básicos del desarrollo de un web, para qué realmente sirve un web, cómo se desarrolla un web, pero sobre todo la forma correcta y estructurada de hacerlo. Y en otro caso, la parte del utilizar herramientas que nos faciliten la coordinación, pero la coordinación a través de una serie de instrumentos basados sobre todo en IFC, ¿verdad? Que pues Sebastián va a profundizar un poco más. Y como les hablaba, o sea, hemos adoptado, por lo menos en la cultura latinoamericana, hemos adoptado de inicio, antes de Plan BIM, hemos adoptado el plan de ejecución BIM de Penn State, ¿verdad? Ese es el primero que todo el mundo, los 23, bueno, ahora son 25, ¿verdad? Los 23 usos que salieron en su momento, más el modelito del plan de ejecución BIM, que terminaba metido en una gaveta, pero bueno, era un buen intento. Y por otro lado, ya descontinuado el PAS, un poco, y otras guías como la de Singapur, la de Nueva Zelanda, y hoy de una forma emergente la chilena, que hay algunos proyectos, de hecho en Costa Rica hay algunos proyectos que han decidido tomar la norma chilena para desarrollarlos de forma privada, pero es importante entender que cada una de estas guías tenía un país de origen, y poco a poco van a haber más países que empiecen a desarrollar modelos de trabajo, y modelos de trabajo con guías o planes de ejecución. Esperemos que pronto en el resto de los países de Latinoamérica logremos tener guías basadas en estándares que en algún momento a través del IFC y la estandarización de ISO pues nos permita en esa cultura de la colaboración a nivel, digamos, internacional y país. Y pues quisiera pasar la palabra aquí a María para que empezáramos a hablar un poco de lo que va a ser esta certificación, por qué pensamos que es tan importante hacer un curso específico de desarrollar un web, pero sobre todo de una vez asociado con lo que es los modelos digitales hacia la coordinación. Exacto, sí. Un poco el plan de ejecución BIM o el BIM Execution Plan, como lo queramos llamar, en inglés o en español, es un documento que viene a raíz de los estándares, como estaba diciendo un poco Johnny. Este documento lo que busca es nosotros como oferentes, como proveedores, como empresas que estamos postulando a X proyecto, bien sea público o privado. Lo que hace el plan de ejecución BIM es un poco definir cómo nosotros vamos a entregar. Esto lo que nos libra a nosotros o lo que nos resguarda es de que el mandante tenga interpretaciones falsas, o que lo que sucede mucho, de que nosotros vamos a hacer un cambio y el mandante siempre busca que trabajemos o que hagamos un proceso más, porque eso es algo que
pasa mucho ahora de que estamos todos trabajando en BIM, de que descubrimos que el tiempo ahora se acorta, o sea, ya en lo que posiblemente nosotros nos dedicábamos 2 meses en hacer, quizás ahora lo hacemos en un mes y medio. Así que los mandantes, cuando empezaron a ver un poco esos tiempos de sobra, es muy posible que, bueno, entonces este BIM es fácil, así que entonces dame más BIM. ¿Qué es lo que un poco respalda eso o lo que guarda de que eso no suceda? El plan de ejecución BIM, porque aquí nosotros hablamos de temas contractuales, de que el mandante y el ofertante hablan de lo mismo dentro de este documento. Particularmente este documento tiene varias plantillas. Está la plantilla de Penn State, como está diciendo John, y la plantilla del estándar para proyectos públicos, y la ISO define serie de procesos que debe llevar el plan de ejecución BIM, como por ejemplo, cuáles son las personas que van a trabajar y cuáles son sus roles, cuál es la empresa, cuál es su experiencia, su contacto, cuáles van a ser los flujos de trabajo que nosotros vamos a ir llevando dentro de este proyecto, ejemplo, dónde va a iniciar, hasta dónde va a pasar, quién es la persona que va a hacer el control de calidad, en qué plataforma vamos a trabajar, en qué Command Data Environment vamos a utilizar, qué versión de software vamos a trabajar, qué hardware, cuál es mi computador, o en qué nube o servidor voy a trabajar y guardar mi proyecto. Entonces, toda esta información nosotros la vamos agregando o la vamos entregando cuando empezamos a ofertarnos a esta o a licitar este proyecto. Este sería como nuestra entrega de lo que dice un poco la palabra, es una planificación de BIM. Yo voy a hacer BIM y lo voy a hacer así, acompañado de un modelo, acompañado de cualquier otra cosa, pero este documento empieza a regir o empieza a planificar cómo va a ser un proyecto y cómo esta persona o esta empresa que se adjudicó o que va a realizar este proyecto va a ir determinando o va a ir entregando cada uno de los plazos. Entonces, el plan de ejecución Claro, BIM planifica. sí, nosotros siempre, para hacerlo a un lenguaje quizás un poco más coloquial, siempre lo llevamos al tema de la cocina, porque muchos de nosotros cocinamos y nos gusta hacer quizás, no todos, pero muchos nos gusta hacer un buen plato. ¿Y qué hacemos para hacer un buen plato? Bueno, seguimos una guía, lo que se le llama la receta, no sé cómo, aquí en Chile se le llama la receta El libro de cocina. al libro de cocina que uno tiene que seguir con los ingredientes exactos, quizás como cada preparación para lograr ese plato que uno desea, o también lo llevamos a un poco más profesional, por ejemplo, a un restaurante de clase, por decirlo así, que tienen procedimientos para lograr un plato perfecto, que quiere, no sé, el grado de cocción de asado de una carne, por ejemplo, que pide alguien exigente. Todo tiene procesos descritos que tienen que llevarse a cabo tal y como tiene que ser. Por lo tanto, el plan de ejecución BIM es muy parecido a eso, es muy parecido a cómo tengo que yo ir desarrollando este producto que viene siendo nuestro modelo BIM, nuestro modelo de información, dentro, asimilado al tema de la cocina. Ya hay, de hecho, esto puede definir roles dentro de una cocina. Puede decir, por ejemplo, que alguien tiene que lavar las verduras o los productos antes de que se lleven a otro lado. Otra persona tiene que cortarlos de alguna forma, quizá, o prepararlos de alguna forma. Tiene que llevarse quizá un proceso anterior a otro que tiene que meterse dentro de la cadena. Por lo tanto, el plan de ejecución BIM es muy parecido a lo que estoy diciendo en este momento para no extenderme mucho, principalmente que es la receta o el planeamiento de esto. Pero es muy importante indicar que el plan de ejecución BIM puede también tener un factor que va a los contratos, perdón, que va amarrado a contratos. Por lo tanto, también es un documento muy importante para el tema de contractual, ¿ya? Y ojo que el plan de ejecución BIM, disculpen, no define, no, perdón, no está detallado simplemente para la etapa de diseño y construcción, sino que va más allá, va a ir detallando incluso cómo esta información se va a ir tomando cuando esté en el handout, que se llama,
quizás cuando le pasen las llaves del proyecto al mandante, al dueño del proyecto, y este lo tenga que mantener en el tiempo, bueno, también delinea qué elementos van a tomarse para el futuro. Entonces, por eso también es un documento bastante importante en ese punto. De hecho, que ahí nada más para complementarte un poco, también algo que es importante que la gente entienda, y es que el BEP empieza antes que el BIM, o sea, si se quiere decir de alguna forma, o sea, cuando relacionamos el BIM con modelos digitales, el BEP es una parte del contrato inicial, o sea, inclusive para poder delimitar los términos de referencia, hay una parte previa, que lo vamos a ver un poco, digamos, lo que podríamos hablar de un pre-BEP y un post-BEP, pero el BEP es una, así como se puede entender como la metáfora de la cocina, también hay que entenderlo como una hoja de ruta, es una hoja de navegación, ¿verdad? O sea, es ese mapa que te va a llevar a lo largo de todo el proyecto y que una de las cosas importantes y muchas veces tal vez no le han puesto atención quienes trabajan con un BEP es el versionamiento. El BEP puede empezar siendo de una línea y puede terminar siendo de 50 páginas, ¿verdad? Porque evoluciona, cambia. Lo importante es que nada más tengamos el conocimiento de cómo esa evolución beneficia directamente al proyecto como esa hoja de ruta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, un poco aquí la idea es que ustedes puedan entender, o sea, por más de que quizás yo he escuchado hablar de un plan de ejecución BIM o alguien que está acá, de las personas que están conectadas, haya escuchado hablar de un plan de ejecución BIM, este documento está apareciendo mucho ahora en varias licitaciones. De hecho, yo justo acabo de llegar de una reunión donde estaba trabajando en un plan de ejecución BIM, que era un plan de ejecución BIM para construcción, de hecho, es un plan de ejecución BIM que no es lo que estaba un poco comentando Sebastián, no es nada más para la fase de diseño, sino que también está para la fase de construcción. De hecho, hay planes de ejecución BIM que son de contratistas, de hecho, hay empresas que ya pueden tener, y que eso lo vi ahora con este mismo proyecto. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de construcción que empezó ya en un diseño BIM y ahora está en la fase de construcción BIM, y la empresa mandante va a entregar ellos mismos un plan de ejecución BIM rector, que ese plan de ejecución BIM lo que muestra es cómo se hizo un poco el diseño y cómo este demandante de este proyecto de construcción cómo quiere que los procesos sean dados. Entonces, este documento, que es el plan BIM rector, plan de ejecución BIM rector, lo que habla es un poco, o que le da una guía un poco más cerca a los ofertantes de qué es lo que va a querer el mandante. Primera vez que yo había visto un plan de ejecución BIM rector, y más aún había hecho primera vez un plan de ejecución BIM de contratista, un plan de ejecución BIM de obra, pero esto queda totalmente como llevado a lo que es la importancia. ¿Por qué voy a hacer este plan de ejecución BIM? ¿Cuál es además de yo poder resguardar de que el mandante no me pida más información, el plan de ejecución BIM, como decía Johnny, define una ruta, define cuáles van a ser los procesos de modelado, de gestión, de construcción, cuáles van a ser los procesos de la información que nosotros vamos a trabajar en este. Tenemos que especificar cómo vamos a trabajar el intercambio de información, en qué formatos vamos a trabajar, cómo vamos a entregar, que normalmente nos los piden, digamos, nos piden que nosotros entreguemos en un formato X establecido, un formato nativo más, por ejemplo, formato IFC, en IFC 2x3 o IFC 4, y además tenemos que comunicarnos en otros formatos abiertos, como por ejemplo BCF, si es que tenemos coordinación 3D dentro de los usos recomendados. Además de que nosotros nos sinceramos, y eso justo es lo que yo vengo de esta reunión con una constructora que hasta este momento nunca había escuchado BIM, entonces le pidieron esto BIM, y yo fui un poco oye, bueno, plan de ejecución BIM es esto, y la idea es darle a entender un poco a las empresas o a las personas que vayan a hacer el plan de ejecución BIM, que esto es un documento sincero, este es un documento que debe decir claramente lo que nosotros tenemos y vamos a hacer. No tiene sentido hacer un plan de ejecución BIM inventando, si, bueno, esta gente quiere esto, así que yo voy a poner que lo hago. Esto también nosotros debemos trabajar con la colaboración. Si el BIM se trata de eliminar esa brecha, de tratar o de elevar, por ejemplo, lo que pasaba mucho antes, que se elevaba un presupuesto, un porcentaje X por si acaso sucede algo. Entonces, el BIM empieza un poco a evitar esto. Las cuantificaciones que nosotros sacamos son lo más cercano a la realidad, así que lo que buscamos es que también el plan de ejecución BIM sea lo más cercano a la realidad, bien sea
el plan de ejecución pre-plan de ejecución BIM o el post. Buscamos de que esto sea lo más sincero, lo más realista, así que nosotros sinceramente nos sinceramos, valga la redundancia, y entregamos nuestra información y cómo nosotros vamos a trabajar, cuál es nuestra estrategia. Y normalmente esto lo realiza el gestor BIM. Así que el gestor BIM y el equipo deberían tener una estrategia para poder completar este documento. Esa es como la importancia. Bueno, entonces igual lo que estábamos un poco comentando, existen dos documentos, está el plan de ejecución BIM precontrato, que es algo medio básico, tiene información general del proyecto. La verdad es que este plan de ejecución BIM o este primero viene mucho de lo que el TDR, términos de referencia, el EIR o la solicitud de información nos van a decir. Así que nosotros, para poder entender un plan de ejecución BIM y cómo se estructura, debemos también entender cómo se estructura una solicitud de información o una IR, o cuáles son los puntos que estos documentos deben tener y cómo se formula para nosotros poder responderlos luego en un plan de ejecución BIM de precontrato o el de postcontrato, donde igual son complementarios, y el de postcontrato es este documento que, como decía Johnny, va a mantenerse vivo por todo el proyecto. Ahí es bueno resaltar también la importancia de entender la parte previa. Podríamos preguntarnos, pero ¿cómo el cliente va a hacer un prevep si no tiene una figura, si no tiene un diseñador contratado, si no tiene, pues obviamente a cómo se estructuran los términos de referencia, que normalmente para cierto tamaño de proyectos, ¿verdad? Podemos pensar que tal vez decimos, bueno, una casa, bueno, pues probablemente sí, ya iba a ser un modelo de aplicación diferente al BEP, pero en proyectos de cierta envergadura para arriba, normalmente las personas que vayan a diseñar los términos de referencia tienen ya que considerar BIM a través de una esquematización, porque como lo decía María, el PREVEP es algo muy corto, muy básico, que sintetiza prácticamente los objetivos del proyecto y traza una línea básica de usos, que esa línea básica de usos puede ya en la negociación, y eso es parte de lo que vamos a enseñar en este cursito, es cómo en la negociación se definen esos objetivos, ¿verdad? Cómo realmente pasamos del precontrato al postcontrato ya en una aplicación y una modificación, y cómo trazar la ruta de cómo un modelo puede ir creciendo en datos y en usos, que eso es súper importante también entenderlo a la hora que vamos a abordar un proyecto BIM desde la parte inicial. Hay países, por ejemplo, en Costa Rica se hay que firmar un contrato digital, ¿verdad? En el Colegio Federado, en el cual nosotros tenemos que dar fe de los servicios que se van a ofrecer. Hay otros países que no lo hacen, hay otros países que son contratos privados, pero siempre la parte BIM, si se va a manejar en lo público como a nivel de registro o en lo privado, tiene que haber una parte previa. Meter BIM a medio camino de un proyecto es riesgoso, muchas veces ineficiente, a veces se logra realmente un objetivo, si se busca un objetivo específico, pero siempre hay que entender que el BEP no es un documentito que no es un manual de una guía de cómo hacer el modelo, ¿verdad? Y que luego lo metemos, sino es todo un proceso contractual. El BEP tiene que ver más con un tema legal que con un tema del modelo como tal. Exactamente. Claro. Y bueno, Sebastián, ahora viene tu espacio. Coordinación en BIM. Bueno, dentro de lo que vamos a tocar también está el tema de la coordinación BIM. ¿Y qué es la coordinación BIM? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero principalmente tiene que ver en cómo planificamos para que nuestros modelos se vayan desarrollando de una forma planificada, por decirlo así, tal como dice ahí no sé si puedes quitar la flechita ahí. Claro, proceso de planificación entre distintas disciplinas previo al diseño para evitar posibles interferencias. Claro, incluso dice previo al diseño, para nosotros empezar a diseñar sin evitar esto y tener nuestra como dijeron Johnny también, el tema de nuestra hoja de ruta, pero ya pensando en los modelos. Y para esto existen distintas estrategias. Siempre se define una estrategia de modelado, ¿ya? Tanto para cada especialidad, como también dentro de la misma especialidad hay distintos procesos.
también hay distintas formas de colaboración para entender esta coordinación, ¿ya? En lo que es por ejemplo, podemos trabajar de forma integrada dentro de un espacio integrado. Puede ser, por ejemplo, en plataformas como BIM 360 o BIM 360, donde podemos trabajar dentro de una misma base de datos, ya donde podemos coordinar, incluso sacando obviamente los modelos para Navisworks u otras plataformas de coordinación, pero también podemos trabajar en ambientes de estándares abiertos que se llaman, ¿ya? Que por lo general con un esquema de datos o un formato que está dentro de muchos estándares mundialmente ahora, que es el formato, no sé si lo han escuchado, el formato IFC, ¿ya? Este formato IFC es un formato estandarizado en el que define y describe cada uno de los elementos de la construcción. Ya, por ejemplo, define para todos cómo se llama una puerta, para todos cómo se llama, ojo, de lo general, no estoy hablando de la marca de la puerta, sino que para todos que una puerta se llame de tal manera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, software como Revit o ArchiCAD, cuando exporten su información, eh, caigan en un mismo código o una misma nomenclatura para una puerta, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, es decir, por ejemplo, que en Revit se llama puertita o en ArchiCAD se llama, no sé, puertota, lo que sea. La cosa es que cuando llega a un modelo, esta puerta se llame puerta para los dos, ¿ya? Y los dos entiendan que esta puerta se llama de la misma forma. Y eso un poco a grandes rasgos lo que es el esquema de datos IFC, que define que cada uno de estos productos de la construcción se llamen de tal manera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros llevemos los modelos a un entorno federado, que se llama, ¿ya? Que es donde nosotros podemos federar modelos, federar distintas bases de datos, eh, podamos hacer el encuentro de colisiones. Ojo que el encuentro de colisiones, como dije anteriormente, puede darse en un entorno integrado, como también en un entorno federado. Pero por lo general, en los entornos coordinados se puede trabajar con un tipo de archivo que generalmente es de una misma casa de marca, puede ser Autodesk, Graphisoft, el que sea. Pero en los entornos federados entonces pasa esto que es con modelos IFC, ¿ya? Que pueden ser de distintas marcas, ¿ya? Que se exportan de distintas marcas. Y ahí es donde entonces viene el proceso de coordinación, donde el coordinador BIM, que se designó dentro del plan de ejecución BIM, toma estos modelos y empieza a revisar con algún software si es que estos van chocando o van eh, montándose uno encima del otro. Lo importante también del coordinador es que el coordinador es quien puede apoyar a los otros o concilia una solución, ¿ya? Ahora, no necesariamente es quien genera la solución, ¿ya? Conciliar significa que le puedo preguntar a una persona o le preguntar al otro que quién, entonces, por dónde podemos solucionar esto, y pensando siempre en pos del proyecto, porque una solución puede incluso, que si se toma, por ejemplo, de primera, puede incluso ser más cara que una solución que puede ser más barata. O sea, quién va primero puede ser incluso por un tema de costo y no solamente de tiempo. ¿Ya? Exacto. Y yo, bueno, un poco para complementar rápido de esto y avanzar, es importante que nosotros, si vamos a dedicarnos un poco a la coordinación o al BIM, entendamos de que nosotros debemos modelar siempre de forma correcta, no dejando todo para coordinación, porque pasa mucho de que uno empieza a Sí. modelar y digo, bueno, no importa cómo modeles, si todo se soluciona luego en coordinación. Claro, Entonces, eso es algo muy, muy importante lo que dice María, porque por lo general uno dice, bueno, que lo vea el coordinador, que claro, déjaselo al coordinador. Bueno, y pasan Dejémoselo a esto. la construcción, que lo resuelvan en sí, la coordinación de que lo construcción. resuelvan en la Y, y, coordinación. y eso es un problema porque la coordinación empieza, a veces pensamos también, y una de las cosas importantes que no solo desde el web, que lo hablamos desde que empieza antes, la definición de los usos, que es parte de lo que se analiza en un web, tiene mucho que ver con la coordinación, porque la coordinación puede tener diferentes propósitos. La coordinación podemos coordinar modelos esquemáticos, ¿verdad? Porque pueden haber ciertos tipos de coordinación espacial
pero pueden haber ciertos tipos de coordinación de información, y eso es importante. A veces pensamos que la coordinación viene cuando ya yo estoy ya para planos constructivos, cuando ya terminé de diseñar, y no, la coordinación tiene que empezar casi que desde el día de la idea motora, ¿verdad? O sea, el tener a todo el mundo on board. Hay un estudioso del BIM que se llama Vilar Sucar, que quienes no lo conocen los invito a buscar en literatura de él. Habla de las etapas tempranas, de poder vincular a los contratistas, a los especialistas desde fases muy tempranas, y el retorno de inversión que hay en poder tener a los equipos trabajando de etapas. A veces los estudios de arquitectura, y eso es muy típico casi que en todos los países, avanzan mucho en diseño, porque quieren hacer diseños muy, muy elaborados, muy profundos, y ya cuando meten a los especialistas, al estructural, al electromecánico, empiezan los problemas, ¿verdad? Y la coordinación ahí lo que se vuelve es un cuello de botella. Obvio. Para todos, y empieza también a generar deserción del BIM, ¿verdad? Porque ya lo vemos que, pucha, entonces esto del BIM lo único que me viene es a sacar problemas. No, es porque no se hizo la coordinación espacial desde etapas muy tempranas, y que no tiene que ver con un tema de interferencias como tal, porque tal vez no tenemos diseñada la tubería, pero sí podemos tener la planificación de reglas. Exacto. En todo país hay un montón de normas, como la NFPA, como las leyes de discapacitados, como las leyes de los planes reguladores, que son cosas que no tienen, que diríamos, ok, ¿qué tiene eso que ver con BIM? En una coordinación espacial son un montón de temas de diseño que deberían poderse presupuestar, por decirlo de alguna forma, desde etapas muy tempranas. Y eso son parte de las cosas que la coordinación va más allá de ver que un tubito choque con una pared, ¿verdad? Exactamente. Claro, eso es lo que traté de comentar al comienzo, es que la coordinación no necesariamente tiene que ver con lo que acabas de decir de que un tubito choque con un plano, sino que también una planificación de la modelación. Y esto también se define dentro de los planes de ejecución BIM. Por ejemplo, en el estándar BIM para proyectos públicos de Chile hay lo que se llaman los estados de avance de información, ¿ya? Y estos avances de estados de información definen cuándo se van a ir entregando distintos tipos de modelos en las etapas, en distintos tipos de etapas, ¿ya? Hay 1, 2, 3, etcétera. Puede ir definiendo que, por ejemplo, se va a entregar primero el anteproyecto de arquitectura, luego del anteproyecto, el anteproyecto va a seguir, pero va a venir una especialidad de estructura, la primera entrega, por ejemplo, y así sucesivamente con las demás. Vamos con la siguiente. Sí. Hay Bueno, algo importante. Pueden sí. pueden irnos dejando sus preguntas en el chat, nos pueden ir dejando, al final podemos abordarlas, o las podemos ir abordando durante el webinar, pero sí usen el chat y todo lo que se les ocurra lo pueden preguntar sobre lo que estamos abordando. Adelante, Jorge. Claro, y en apoyo a la coordinación existen diversas software y también plataformas que nos pueden ayudar o nos pueden soportar también la coordinación de los modelos. Una de ellas, y que está más enfocada a lo que es, bueno, está enfocada a la coordinación, pero principalmente a la comunicación de la coordinación, es las plataformas Vincolab, y principalmente también Vincolab Zoom. Vincolab es una plataforma de una empresa que se llama Cubus, que es de Netherlands, que desarrolló una plataforma que se llama Vincolab Cloud para poder subir las incidencias, o sea, lo que podemos decir en el habla inglesa, las RFI, ¿ya? Request for Information, que también en Chile no sé cómo se denominan en Latinoamérica, pero en Chile se le llaman también las RDI, ¿ya? Requisitos de información, perdón, lo que se requiere de una información en obra, ¿ya? Estas RDI se transformaron ahora en lo que se llaman el BCF, que ahí dentro del curso obviamente vamos a abordarlo de mayor manera, que son digitales, ¿ya? Y estas se suben a una plataforma donde todos se pueden conectar y revisar estas incidencias. Ya no tengo que enviarme un WhatsApp, una foto de la obra, una foto del plano por WhatsApp que le queda a 2 personas, o en un grupo de WhatsApp que las fotos, por ejemplo, de febrero de este año es imposible buscarlas dentro de un grupo de WhatsApp.
Entonces, eso que está muy radicado ahora, que de hablar de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, enviarse esto ya obviamente no debería ser, y estas plataformas son las que ayudan a eso porque generan esta trazabilidad de dónde, cuándo, quién lo dijo, quién me lo dijo a mí, por qué yo, o cuándo lo dijo, quién es el responsable de esto, cuándo tiene una fecha de límite, dónde hay fotos de eso, en qué parte del modelo está. Bueno, todo eso queda guardado dentro de este archivo que es el BIM Collaboration Format, BCF, y estos se pueden visualizar en lo que yo hablaba de estos modelos IFC, tal como se está mostrando en la imagen, eh, en donde yo puedo cargar distintos tipos de modelos y puedo ir haciendo distintas vistas de dónde están los problemas de los modelos. Ahora, Bcolab Zoom partió siendo este visualizador para las incidencias, pero está hoy por hoy siendo algo mucho más, ¿ya? Que entrega mucha más información de los modelos. Puede leer más información de los modelos y desplegarla de distintas maneras, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, aparecen también unas cosas que se llaman las Smart Views, una opción que se llama las Smart Views, que son vistas que yo puedo filtrar y automáticamente el software puede pintarme dónde hay información y dónde no está la información, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las incidencias, como bien dijo Johnny, no necesariamente son de un tubo que choca con una puerta, sino que puede faltar información dentro de un modelo. Y eso también lo puedo acusar con este tipo de software. Y por ejemplo, otra opción que tiene Vincolab Zoom son los listados. Y los listados ya están muy arraigados a lo que es la obra, por ejemplo. O también puede obviamente ocuparse en etapas de diseño, donde yo puedo obtener datos ya de cuantificaciones, por ejemplo, o también si es que o listar qué datos tiene tal elemento. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en este momento, todos los que están rojos es que tienen un dato de resistencia al fuego, por ejemplo, ya o cuando lo tiene, por ejemplo, ya. Entonces, esas cosas ya las podemos ir desplegando en tablas con filas y columnas, pero también que cada vez que yo selecciono una, muy parecido al Excel, si yo selecciono una, por ejemplo, me aparece en el modelo. Entonces, eso es muy interesante de esta plataforma. Igual, o sea, todos estos que estamos hablando, como que es importante mencionar de que nosotros en este curso que estamos proponiéndoles o que estamos presentándoles acá, la idea un poco de armar esto es que se entiendan los procesos del rol de coordinación y de la persona o de la ejecución del plan de ejecución BIM. El rol de coordinador, además de tener criterios de coordinación, además de empezar a trabajar de diferentes formas o estar englobando a diferentes proyectos, debe trabajar con algunas herramientas. Y hay herramientas que pueden ser, perdón, de autoría, como por ejemplo está Navisworks, que también la vamos a ver, pero están estas plataformas que lo que nos ayudan un poco es a llevar a la coordinación, pero visto desde estándares abiertos o visto desde otro tipo de búsqueda de información. Así que todo esto vamos a complementarlo. Hay algo también importante que tiene Vincolab Zoom, porque creo que es importante también hacer una aclaración. Existen dos Vincolabs, ¿verdad? Vincolab Zoom y Vincolab, ¿verdad? Vincolab Zoom es gratuito. De hecho, esa es una de las grandes ventajas que tiene como plataforma. Al trabajar sobre reglas de revisión, al trabajar sobre visualizaciones como estos, en una herramienta gratuita, le permite a alguien poder vincularse a la visualización de un proyecto y al poder leer una serie de información relevante de forma gratuita. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta y por eso lo vemos que es importante enseñarla a utilizar. La enseñanza correcta de las herramientas y el para qué sirven es uno de las grandes labores que tenemos, los que creemos en esta parte de la formación BIM, pero sobre todo también entendiendo como esta parte profunda, ¿verdad? O sea, Vincolab Zoom es una herramienta abierta que te permite hacer una serie de cosas y está Vincolab, ya digamos, la licencia paga, pero en este caso, por lo menos hay países, en el caso de Chile lo adoptó como una herramienta de promoción, ¿verdad? Si no me equivoco.
¿A qué te refieres con promoción? En el caso de los municipios están utilizándolo, ¿verdad? Como parte de las herramientas que utilizan para revisar. Claro, o sea, están dentro, pero claro, lo ocupan y tienen, algunos incluso han comprado licencias, así que, claro, es parte del proceso de revisión que tiene el gobierno. Bueno, y BIMtrack. BIMtrack es una plataforma también muy parecida al concepto que tiene BIMCollab, que es la comunicación. Las diferencias que pueden entrar entre una y la otra, bueno, obviamente las vamos a ver con más claridad dentro del curso, pero las dos son muy interesantes. Yo no pudiera decir cuál es mejor y peor, porque las dos me gustan mucho. BIMtrack tiene un visualizador integrado, tiene un visualizador que está integrado dentro de la misma plataforma, por lo tanto no tengo que estar descargando, por ejemplo, un software, ¿ya? Pero BIMtrack se enfoca mucho más en la comunicación, está mucho más enfocado en la comunicación y también está mucho más enfocado en la integración con las distintas plataformas, por ejemplo, de Autodesk, y en este caso también ArchiCAD, que también hace poco sacaron su conexión directa con BIMtrack. Incluso puedo publicar directamente un modelo a BIMtrack desde Revit. Entonces tiene una conexión mucho más directa. No tengo que pasar incluso por temas casi que de IFC. Lo interesante también, como dije, es una plataforma que alberga los modelos y puede tener versionado de modelos. O sea, yo puedo ir integrando un modelo y puedo incluso irme hacia un modelo que estaba anterior, ¿ya? Y podemos ver incluso algunas diferencias o cómo va el modelo. Cosa que, por ejemplo, no trabaja de la misma manera con BIMCollab, ¿ya? BIMCollab trabaja como más en vivo con los modelos que están en un Common Data Environment. BIMtrack también, y ambas plataformas tienen la posibilidad de hacer reportes, por ejemplo, ¿ya? Reportes de las incidencias, De geometría o de información, sí, de ambas. claro. Y lo interesante también de BIMtrack es que si ven ahí en la foto que está en este momento, tiene de las incidencias, puede hacer como esta especie de globos, en donde yo puedo hacer un zoom out del modelo y van apareciendo cada una de las incidencias y es mucho más gráfico en el tema Mucho más de las visual, claro. incidencias y más visual. Es a veces incluso un poquito más intuitivo en algunos. Por eso, como yo le digo, lo importante es que estas plataformas van a estar ahí. Ustedes pueden verlas, van a poder decidir, por ejemplo, esta me gusta más, esta me gusta menos, esta es más poderosa, esta menos poderosa, no sé, da lo mismo, eso lo deciden ustedes. Lo importante es que estén dentro de esta y tengan la posibilidad de utilizarla. Exactamente. Algo de las cosas que tiene muy interesante BIMtrack es que en las integraciones que mencionabas, ¿verdad? O sea, integra hoy en día con flujos digamos, de Autodesk, con flujos de Navisworks, porque obviamente, digamos, prácticamente el análisis se hace en Navisworks, se sacan sus IFCs, se montan sus IFCs, se pone a todo el mundo a trabajar a través de la interoperabilidad que tiene de generar una herramienta como la ven aquí en la pantalla, ¿verdad? Donde está esa barrita, que esa barrita te puede aparecer en Navis, te puede aparecer en AutoCAD MEP, te puede aparecer en AutoCAD normal, en Civil 3D, en Plant. De hecho, las integraciones hacia Tecla, que ya las tiene, una vez trabajamos un proyecto entre Revit y Tecla, integrando en BIMtrack, y es una fantasía, porque ahí ya el IFC sí se le ve el uso. Hay gente que es detractora del IFC y que dice, no, el IFC nunca va a funcionar, y realmente el IFC funciona. Lo único es que hay que saber usarlo y tener herramientas que te permitan usarlo. Algo muy interesante, hablando de data, BIMtrack, como bien lo decía Sebastián, está BIMCollab y BIMtrack son dos herramientas que en esencia tienen un objetivo de coordinación, pero tienen enfoques o aplicaciones a nivel de profundidad de manejo de datos un poco distinto. BIMtrack integra con Power BI. Si hoy en día queremos hacer, hoy el BIM ya no es solo modelos 3D, y creo que ya eso es algo, ya pasamos como esa curva, por lo menos una parte de esa curva, y eso es muy importante en la cultura latinoamericana. Ya hoy hablamos de data, de la metadata que tienen los modelos, y Power BI es una herramienta que nos permite manejar esa data, ¿verdad? Generar reportes, generar análisis. Realmente el BIM se justifica a través de su retorno de inversión, y el retorno de inversión se da a través de la solución de las incidencias o del manejo del proyecto utilizando herramientas como BIMtrack en este caso, y poder alimentar
un data management como es Power BI, perfectamente ayuda muchísimo a quienes son gestores, quienes son coordinadores, quienes son project managers, a poder entregar a sus clientes reportes que les permitan efectivamente ver la fidelidad de los datos, más allá de verlos tridimensionalmente, sino ya conectarlos con números, ¿verdad? Con datos mucho más enriquecidos, o lo que llamamos data enriquecida, que permita que de una u otra forma la coordinación BIM ya no sea solo el modelito 3D, sino también sea entregar data en tiempo y en costo, que eso es uno de los temas que puede defender mucho el uso del BIM. También tiene integraciones hacia Procore, ¿verdad? Quienes utilizan Procore. Procore en Costa Rica ha crecido muchísimo, en otros países se está usando bastante. Ya te puedes hacer todos tus RFIs, ¿verdad? O digamos, las incidencias o los clashes que se puedan detectar, se pueden convertir en un reporte, en un RFI como tal. Y pues tiene otras aplicaciones, de hecho ya con Cinto, que Cinto maneja nubes de puntos, con Enscape también, y ya están trabajando, y se está trabajando cosas muy interesantes en VR con Verity y con Verity 3D y con colaborativo. Entonces, estas empresas al final, muchos hemos oído de la guerra de los software, ¿verdad? Todo el mundo piensa que Autodesk, ¿verdad? Pero realmente las empresas un poco más chicas como estas ven en plataformas establecidas como Archicad y como Autodesk un punto de partida para poder generar ese Open BIM y poder llegar a todo el mundo, porque una de las cosas interesantes que tiene Vintra, que es que no importa en el software que vos trabajes o no importa tu rol, puedes tener acceso a la plataforma porque es web-based, ¿verdad? A diferencia de Vincolab, que es una aplicación, ¿verdad? Que se puede instalar en PC o en Mac. Vintrack tiene una cosa muy curiosa, y es que ellos decidieron irse por el camino de web-based. ¿Qué significa? Que todo está vía web, todo está en caliente. O sea, siempre vamos a estar trabajando con la data como, de cierta forma, figurativamente hablando, como lo es un BIM 360, ¿verdad? Guardando las distancias de lo que es un BIM 360, pero en la esencia de la parte colaborativa, que estamos trabajando con data real, ¿verdad? Claro, dentro de eso, Johnny, una de las cosas importantes que mencionas del web-based es que se pueden obviamente ver también en iPad, por ejemplo, en dispositivos móviles, cosa que lamentablemente todavía Vincolab ahí lamentablemente se cae un poco, ¿no? No existe, por ejemplo, una aplicación móvil para visualizarlo. Bueno, y el traspaso de información, claro, se genera con estos modelos que conversamos nosotros del esquema IFC, en donde, como Johnny también mencionó, puede exportarlo cualquier plataforma. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es que un modelo de Revit se exporta a IFC para poder comprobar la información que tiene. Por ejemplo, en la imagen que está a la derecha, se está revisando lo que muchos países están adoptando como una norma de las buenas prácticas, por decirlo así, que es el Manual de Entrega de Información Básica, ¿ya? Que es para revisar que los modelos contengan por lo menos una información, vale decir, Mínima, claro. básica o mínima, claro, que para poder hacer los traspasos de información o las coordinaciones de información. Por ejemplo, que estén trabajados cerca de un origen, ya que no estén volando a kilómetros de un origen, porque eso provoca también errores dentro de la coordinación. O sea, ojalá que los modelos trabajen dentro de un mismo origen, por ejemplo. Ya que el proyecto también tenga un mismo, no, perdón, la nomenclatura de los pisos sea parecida, o sea, igual en todos los proyectos, que las entidades o los elementos de la construcción estén bien clasificados, etcétera. Cada uno de estos puntos que maneja el manual de entrega de información define que un modelo esté catalogado como correcto por las buenas prácticas del modelado BIM, por ejemplo. Básicamente yo siempre digo que el manual de entrega de información hoy por hoy son como los 10 mandamientos del modelador BIM. Exactamente. Como los 10 lo que debe tener sí o sí. O sea, esto es como una especie de un mini control de calidad que nosotros le podemos hacer al proyecto antes de entregarlo. Claro. Y eso es una cultura que también vamos a tratar de entregarles dentro de este curso, la cultura del control de calidad, de la revisión del modelo antes de entregarlo, de la revisión de información, que la puedo hacer, por ejemplo, en un software gratuito como Vincolab Zoom, simplemente cargo el IFC y ejecuto,
Smart View de manual entre información básica, y yo me estoy asegurando de que esos mandamientos, como dice Sebastián, estoy cumpliendo. Yo no tengo elementos duplicados, no tengo intersecciones, tengo elementos que estoy trabajando en base a una clasificación, todos mis materiales tienen nombres. Entonces, yo me aseguro de que el modelo está cumpliendo como mínimo con una información estandarizada. Así que esto también se lo vamos a traspasar dentro de este curso. Y bueno, ¿qué vamos a aprender Perdón. entonces? Disculpa, Johnny, adelante tú. No, perdón, es que me di un clic sin querer. No, pues sí, podemos pasar a la hora. Okay, uno de los temas importantes de esta certificación que estamos proponiendo, el traspaso de información es súper importante, el trabajo con reglas, ¿verdad? O sea, ya en el nivel en el que estamos tratando de llevar BIM en Latinoamérica, la mayoría de las empresas que se están metiendo a profundidad en esto, ya hablar de trabajar con reglas es muy importante. Hay dos conceptos que muchas veces solo nos enfocamos en el clash detection, ¿verdad? Y no en el clash avoidance, ¿verdad? Cómo la generación de reglas, muchas veces tal vez un problema normal es que una columna choque contra algo, pero ¿qué pasa cuando esa columna no llega a algún lugar? ¿Verdad? O sea, ese es un problema. Muchas veces los problemas del BIM a veces dicen, pero es que no detectaron tal interferencia, o porque esa caja estaba flotando, o porque tal cosa estaba ahí, porque no se le dio una regla para que analizara qué cosas no estaban en el lugar en el que deberían estar, o llegando al lugar a donde deberían tener que llegar. Entonces también es como evitar la interferencia y cómo analizar la interferencia. Y en el traspaso de información son de las cosas que tenemos que tener muy claro. Ya no es solo detectar choques, ya también es hacer análisis sobre... Y aquí es importante entender que nuestra certificación pretende orientar más el trabajo de los coordinadores BIM, de los BIM managers en Chile, ¿cómo se llaman? Gestor BIM. Gestor BIM, pero también a las personas que están en la dirección de proyectos, en la gerencia de proyectos, que no necesariamente son relacionados a BIM, este tipo de certificación, este tipo de conocimiento, porque es un curso corto, le puede ayudar a tener un entendimiento completo del poder empezar a analizar, porque la realidad es que el gestor, el coordinador o el manager, con una vocación específica como BIM, realmente hoy en día con el mercado como está creciendo, realmente empieza a mutar y se orienta más a ser el gerente de proyecto, ¿verdad? O sea, el gerente de proyecto tiene que llegar a tener la capacidad de un fin de semana, no tiene la responsabilidad de hacer el análisis, pero si quiere visualizar, si quiere hacer ejercicios prácticos para el beneficio del proyecto, con este tipo de conocimiento va a poder sentarse e interactuar con los modelos, no modificarlos, sino orientar el trabajo en función del diseño y en función, en la fase de diseño, en la fase de obra, inclusive BIMTrack, de hecho lo hemos usado y se ha usado para hacer seguimiento de obra, ¿verdad? Porque vos puedes, BIMTrack te permite tomar fotografías, ¿verdad? Te permite contrastar la realidad contra el modelo. Y eso es parte de lo que queremos empezar a enseñar más allá la coordinación, más allá del choque, diría yo, ¿verdad? O sea, y ya pasando a esta parte del que aprenderé, es importante entender que nos enfocamos en 3 herramientas. Más allá, entendiendo que la herramienta de autoría puede ser Vectorworks, puede ser MicroStation, puede ser ACA, puede ser Revit, puede ser Archicad, pero la herramienta de autoría es una parte. Y lo que queremos enfocarnos en el que aprenderás es en la parte de gestión con Plannerly, o sea, en la parte de la planificación y en lo que estamos hablando de coordinación con BIMTrack y BIMCollab, ¿verdad? Exactamente, sí, aquí la idea es que estos procesos que nosotros estábamos un poco mencionando, tanto en el plan de ejecución BIM como en la fase de coordinación, utilizar herramientas que tampoco nos vayan y que particularmente lo usamos para esto, de que no son herramientas que yo necesito comprar una suite de 4 software para poder tenerla, por ejemplo, o por ejemplo, no necesito ni siquiera tener instalado, como por ejemplo Plannerly o BIMTrack, o de hecho BIMCollab Cloud, no necesito tener un software instalado, sino simplemente una plataforma, y que hacia allá va un poco la cosa, hacia allá se está tornando todo el BIM últimamente, donde ya las aplicaciones están siendo web, de modo de que ya nosotros tenemos la información en la nube, en la última versión, donde todos estamos comunicando y donde todos estamos colaborando. Entonces también eso es un poco el foco o la visión que tiene también este curso, de que ustedes empiecen a trabajar
de una forma colaborativa, integrando al equipo a estas plataformas para que puedan ver información, comentarlos o modificar información, porque aquí igualmente trabajamos con roles que puede ser el gestor BIM, que es la persona que edita, no sé, el modelador BIM va a comentar y luego, no sé, por ejemplo, el revisor BIM va a comentar, pero también va a editar, y luego tenemos al mandante que yo lo voy a asignar que solamente vea la información que estamos trabajando. Y esto es todo basado en estándares que ya están como conformados, como por ejemplo el que estamos usando acá, que es la ISO 19650, donde esta información está entregada, digamos, en esta norma o estandarizada acá. Así que lo que vamos a hacer nosotros en este curso es traducirle lo que dice estos estándares o normas a cómo estas plataformas o estos procesos trabajan, y ahí ustedes obviamente van a entender mucho mejor eh, cuál es la importancia de trabajar de forma estandarizada, lo que decía al inicio Johnny, cuál es la importancia de conocer más plataformas de las que nosotros trabajamos, también es súper importante, y de conocer que existe un gran mundo de plataformas web o de software que también nos pueden ayudar a procesos mucho mejor que quizás el software que trabajamos nosotros actualmente. Es conocer otras herramientas, no cerrarnos a que lo único que yo trabajo es lo único bueno que puede existir. Acá también la idea es que ustedes puedan probar que existen otras cosas y si les parecen que están buenas, podrían usarlas posiblemente luego. Pero ese es como el concepto también. Genial. Perfecto. Siguiente. Oh, no hay. Sí, ahí está, Johnny, ahí volvió. Y bueno, aquí tratemos de explicar un poco esta plataforma. Yo hablo muchísimo de esta plataforma. Hay muchos videos en YouTube, en la página, en el canal de BWise o en el canal de Plannerly, donde estamos nosotros hablando muchísimo también sobre esta herramienta. Yo no sé cuántas charlas he dado de Plannerly y cuántas clases particulares también he podido dar a amigos, colegas, a mucha gente que yo creo que esta plataforma le puede solucionar realmente una gestión de proyectos de una forma muy intuitiva. La verdad es que yo con esta plataforma empecé a involucrarme en métodos ágiles, en la filosofía Lean, en la gestión y la administración de proyectos vista ya desde una organización o vista desde una estandarización. Entonces, eso es bastante importante, que nosotros entendamos que existe ese rol o más allá de ese rol, esa acción de la gestión de proyectos que debemos crearla o debemos tenerla en cuenta. En muchos casos la gente piensa que planificar un proyecto es una pérdida de tiempo porque ¿para qué vamos a planificar si igual lo vamos a hacer? Entonces, ¿para qué vamos a planificar una semana o 2 semanas un proyecto si es que lo podemos empezar de una vez? Y finalmente esto nos va a llevar a nosotros a un cuello de botellas o vamos a tener problemas o no vamos a poder calcular bien los tiempos, y con una gestión de proyectos, con una planificación donde visualmente ya nosotros en un inicio podamos tener un Master Information Delivery Plan desde la ISO o un Task Information Delivery Plan, donde yo visualmente tengo cuáles son las actividades que voy a hacer, cuáles son las entidades que voy a trabajar, cuál es la información que tienen que tener estas entidades, quién es el responsable, cuánto tiempo va a dedicar a hacerlo, y es un manejo básicamente de la información que se debe trabajar, de los tiempos y de las entregas. Y bueno, en esta plataforma realmente, además de poder hacer un plan de ejecución BIM, que es lo que vamos a tratar de enfocarnos acá, yo les voy a enseñar todo lo que puede hacer esta plataforma. Si podemos hacer esta planificación, podemos tener un calendario de actividades tipo carta Gantt que se me va a hacer de forma automática, puedo ir haciendo seguimiento en base a tarjetas visuales de Kanban que responden a la metodología ágil, o puedo incluir, de hecho, mi modelo en BIM 360 o mi modelo en RBT o mi modelo en IFC o mi modelo hasta DWG 3D, y poder visualizar y verificar que realmente la información que yo establecí en un alcance, en una planificación, mi equipo modelador o los modeladores BIM la ingresaron de forma correcta. Así que yo acá puedo hacer un control de calidad finalmente dentro de mi proyecto. Realmente es una gran plataforma. Hemos estado peleando muchísimo tiempo para que esta plataforma, o no peleando, tratando de promoverla y tratando de mostrar realmente la importancia que tiene una gestión de proyectos, y con esta plataforma lo hace muy, muy rápido.
Así que ahí se lo vamos a transparentar. De hecho, una de las cosas importantísimas que tiene Plannerly, literalmente yo lo conozco desde el día que nació, se llamaba Lot Planner, para quienes lo Los conocieron como Lot planes. Planner. Era eso, era una matriz para poder manejar LOT, ¿verdad? O sea, para poder manejar un poco la tabla de forma más visual del LOT y poder escribir un plancito BIM, o sea, un plan de ejecución BIM, pues muy sencillito. Hoy en día es una plataforma súper robusta, 4 años después, porque esto empezó, ellos empezaron, Louis y Clive empezaron hace ya 4 años. Empezaron como eso y hoy en día es una plataforma muy robusta que incluso en sus diferentes secciones, en la parte de verificar, ya hoy por hoy conecta con BIM 360. Quienes utilizan BIM 360, que eso es otra historia, pueden conectar ya sus modelos. Esperamos que pronto no solo pueda conectar con BIM 360, sino pueda conectar con otros temas más abiertos, pero se pueden hacer no solo el escribir un plan de ejecución BIM, sino medir su alcance. Como estrategia es parte, digamos, el concepto de la parte más interesante de por qué Plannerly es una herramienta muy potente, es porque se basó mucho en un proceso Lean, ¿verdad? Inclusive el poder entender la parte de pool planning, que de hecho es algo como parte de todas estas metodologías ágiles. El pool planning es una herramienta vital para poder gestionar BIM. Digamos, en los proyectos que se gestionan con pool planning se logra mucho mejor desarrollo del nivel de modelado, así como del nivel de información, ¿verdad? Y en el caso de Plannerly ya trae precargado algunos estándares, ¿verdad? Obviamente, digamos, por ejemplo, para Sebastián y María, pues el estándar chileno les cayó así de película. Para quienes no tenemos estándares, pues obviamente trabajamos con una versión traducida de Penn State, ¿verdad? Que es la versión en español que viene por ahí viene una versión mexicana, que es una adaptación del de Penn State, y pronto, esperemos que pronto, los demás países que están sacando normativas se incorporen. Así que la ventaja de tener una herramienta potente que ya tenga precargados los estándares nos ayuda a no reinventar el agua tibia, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 poder reutilizar la información también con estas plantillas que tiene y de muchos estándares, no tan solo tiene la ISO, tiene el estándar de proyectos públicos de Chile, tiene, por ejemplo, también como el sistema de clasificación con el que Revit puede trabajar, por ejemplo, lo estructura, tiene sistemas de clasificación o plantillas para trabajar el sistema de clasificación, plantillas Claro. para hacer plan de ejecución BIM, plantillas para hacer EIR, para poder, no sé, entregar cualquier tipo de documento. Así que entrega como una base y eso hace de que las empresas que vayan a trabajar en esto puedan trabajar de forma estandarizada con una base, así que no tienen que estar inventando qué es qué es la información que yo tengo que cargar en el EIR. Pues aquí te da una plantilla, te dice exactamente toda la información y tú simplemente vas llenando. Ahí Claro, todo y eso. lo interesante es que luego de ese gran trabajo que uno hace, aprieta un botón, generar PDF y obtienes un documento que, bueno, lo firma con una fecha, lo puedes dejar ahí para descarga, por decirlo así, pero lo interesante es que con un clic ya tienes un documento que no tienes ni compaginarlo, o sea, lo hace automáticamente. Y eso es lo interesante también del módulo plan de... Ah, y lo otro también, por ejemplo, perdón, en el seguimiento. ¿Ya? Uno puede generar tarjetas que incluso Plannerly te da con esta línea punteada que tú puedes cortarla y empezar a pegarla Hacer un en la pool pared. planning real, Ujú. claro, Claro. ir trabajando en base a post-it en la pared, donde esto tiene la figurita de la entidad que vas a trabajar, la información que se debe agregar, quién es el responsable, cuál es la fecha, y así nosotros podemos hacer un pool planning en la oficina cuando trabajemos de forma presencial en algún momento de la vida. Eh, y, Ojalá, ojalá. y lo podamos tener visible para todo el equipo. Y si, bueno, ahora como no lo podemos tener, lo podemos tener también visible en Plannerly. Genial. Y bueno, creo que estaba un poco ya la información. Nosotros estaríamos encantados de que ustedes puedan participar acá. Creo que tenemos mucha información que nos gustaría entregar y muchas, particularmente yo tengo o este año
por alguna razón, bueno, particularmente aquí en Chile, ha sido una revolución de tener de proyectos públicos y privados, y afortunadamente nos ha tocado trabajar en muchos proyectos este año donde hemos tenido que realizar procesos de coordinación, realizar planes de ejecución BIM, entender requerimientos en base a la ISO, por ejemplo, o requerimientos en base a otros estándares. Así que un poco dentro de la experiencia, creo que tenemos mucho que entregarles, y particularmente yo dentro de lo que es plan de ejecución BIM y Plannerly, estoy muy, muy emocionada de esto y de poder mostrarles lo que, como mi experiencia positiva y negativa en cómo este documento nos puede servir o cómo construirlo, cuáles son las primeras problemáticas que vamos a encontrar al momento de crear este documento. Y aquí también nos vamos a dar cuenta de la importancia de conocer a nuestro equipo, de conocer a las personas. Y eso es lo que particularmente yo me gustaría para traspasarles, que transparentarles, no traspasarles dentro de este curso. De hecho que para todos los que han asistido, pues los vamos a estar haciendo llegar vía correo, porque todos los que se suscribieron, la base de datos les vamos a hacer llegar la información de la parte del costo del curso. Está conformado de dos módulos de 4 semanas cada uno, 2 veces a la semana. El primer módulo está enfocado en todo lo que es el desarrollo de un plan de ejecución BIM y a través de Plannerly, y el segundo módulo ya es la aplicación de BIMtrack y BIM Collab como herramientas de coordinación. Entonces, pues obviamente la intención de hacer esto tomando el expertise de todos, en este caso Sebastián y María, que van a ser los profesores que van a liderar esta certificación. Nosotros como universidad y como academia de actualización profesional a través de BIM Plus, pues nos damos a la tarea de buscar soluciones y métodos de educación rápidos, certificaciones rápidas que le permitan tener conocimiento suficiente para, si aspiracionalmente queremos dar ese salto de ser un modelador a tener un poco más de principios de gestión, o si ya estoy trabajando en BIM como coordinador, como BIM manager, como gestor, no importa donde yo quiera estar, poder tener ya conocimientos más profundos de estándares, de aplicaciones, de herramientas que de una u otra forma facilitan la gestión BIM. Y esto es como el principio de varias cosas que vamos a ir haciendo, porque la intención en esta hora que tomamos es invitarlos a que se inscriban ingresando a nuestro site. Igual les vamos a hacer llegar la información. Va a estar disponible el proceso de prematrícula para que puedan analizarlo. Quienes no son de Costa Rica pues van a poder tener acceso también a pagar en línea. En general la intención es que nos nutramos de conocimiento. Los invito a seguirnos en redes sociales, a BWise, en Instagram, Facebook, LinkedIn, igual BIM Plus, igual el podcast de BIM Chile Limón, para que puedan conocer un poco más, porque realmente la intención también es cursos o certificaciones cortas a un precio accesible. Entendemos que los másters y todas estas cosas pues tienen una profundidad y tienen un tiempo, pero también hoy en día pequeños módulos educativos que nos permitan mejorar nuestro día a día es parte de lo que en un continente en formación de BIM, pues obviamente este tipo de cosas hacen mucho más sentido. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver que habían unas preguntitas por ahí para responderlas. Daniel Enríquez dice, buenas tardes, para la coordinación, si no se proporcionan los IFCs, cada especialidad obliga a trabajar en BIM 360 que integraría diseños, por ejemplo, de Civil 3D, Revit e Infraworks. Básicamente ¿cómo es el entorno de colaboración? Creo que lo que estaba diciendo él era cuando Sebastián estaba hablando de la coordinación, cuando se hacía en base a IFC. Pero, a ver, un poco antes de que Sebastián quizás te dé la respuesta mucho más extensa, una coordinación BIM, no necesariamente necesitamos trabajar en IFC para poder hacer una coordinación.
nosotros, de hecho, podríamos hacer una pequeña coordinación dentro de los software autores, dentro de ArchiCAD o Revit. Yo podría hacer una mini coordinación de mi modelo, por ejemplo, detectar si mi modelo internamente tiene algún tipo de interferencia, si tengo elementos duplicados, si tengo información correcta o no, pero no necesariamente necesito trabajar en IFC para poder hacer una coordinación, como por ejemplo, cómo funcionan los entornos de Autodesk. De Revit yo puedo pasar el NWC a Navisworks, de Navisworks puedo volver, no estoy usando IFC en este caso, pero igualmente estoy haciendo una coordinación. Así que creo que eso era un poco lo que se estaba refiriendo Daniel, o eso fue lo que yo entendí un poco. Claro, me dijiste que diera una respuesta más extensa, pero yo creo que tu respuesta es correcta. O sea, en realidad nadie obliga a... de hecho lo mencioné, hay entornos y hay planes y hay estrategias de comunicación y colaboración. Y generalmente, y esto también es importante que lo sepan, los proyectos, por lo general, no necesariamente se pueden desarrollar todos con una misma plataforma, con un mismo software. Incluso proyectos complejos, yo creo que es muy difícil que se desarrolle bajo una misma marca, por decirlo así. Entonces ahí es cuando el IFC pasa a ser quizás la forma de poder traspasar la información y también traspasar las geometrías de los modelos para poder coordinarlos. Así que no es obligación trabajar bajo entornos en IFC, pero sí ayuda mucho. Y una cosita sobre ese punto, o sea, al final, una de las cosas que vamos a trabajar bastante en este curso es profundizar sobre el IFC. Mucha gente habla de IFC, pero realmente creo que no lo conocemos lo suficiente, y cuando lo logremos entender, pues todo este tema de la coordinación, por supuesto que BIM 360 como otras plataformas tienen su nivel de interoperabilidad nativa, pero el IFC lo que nos permite es hacer el proyecto más grande, ¿verdad? Hacer el BIM más grande y a los actores como mucho más participativos. Entonces creo que en ese caso es importante hacer notar que sí vamos a trabajar mucho sobre el tema de entender el entendimiento del IFC y la preparación del IFC, porque el IFC no es solo darle una tecla y exporte, ¿verdad? Sino es entender qué es lo que yo tengo que hacer para poder llegar a tener un IFC que me funcione. Nos pregunta Javier Álvarez, ¿cómo se estructuraría un manual BIM de empresa? O sea, un protocolo de cómo se usaría BIM dentro de determinada compañía, incluyendo todos estos software de estándares abiertos. Es un plan, eso es una información que tiene que entregar o hacer esa estrategia el gestor BIM. O sea, un poco esta información, la que está un poco señalando en cuanto a cuáles son los software y estándares, no sé si lo estaba preguntando por el plan de ejecución BIM o por la información dentro de la empresa, Sí, pero si lo vas a hacer... claro, yo tampoco entiendo si está enfocado a la implementación BIM de una organización o en un proyecto, o el uso de distintas herramientas dentro de un proyecto. Porque, bueno, ya vimos que el uso de distintas herramientas dentro de un proyecto se pueden definir dentro de un plan de ejecución BIM. Ahora, por otro lado, ¿qué herramientas BIM voy a ocupar dentro de mi organización? Eso se define dentro de un plan de implementación BIM que, claro, está lejos de este curso, por decirlo así, porque ya está en otra parte del BIM. Pero igual es importante entender de que un plan de implementación BIM define primero los diagnósticos de la empresa para ver qué es lo que va a hacer la empresa con distintos software que puede ocuparse. Pero yo creo que la pregunta está más enfocada en el proyecto, María. Sí, De hecho, bueno, disculpe. Dale, tranquilo. No, yo creo que lo está viendo más que todo como una implementación de la empresa, y ahí yo, la verdad, existen mucho, de hecho, creo que en YouTube tengo una charla de cómo implementar BIM sin morir en el intento, que un poco te podría quizás un poco direccionar cómo puedes crear, pero esto, Javier, no es algo que es un manual, esto es un documento que finalmente es tu estándar de la oficina, así que no es solamente un manual. De hecho, que hay que hacer una diferencia, por lo menos en esta latitud, aquí un poquito más al norte, ¿verdad? Lo conocemos como el manual de estilo, ¿verdad? O el libro de estilo.
el libro estilo es más tal vez lo que Javier estaba planteando, ¿verdad? A nivel de empresa, todas las empresas tienen que tener como un manual de procedimientos interno para su proceso interno, que sí puede considerar no solo software BIM, puede considerar Excel, Project, una serie de cosas que son parte de un entorno de trabajo del día a día, herramientas que no necesariamente conectan a través de modelos digitales, sino inclusive temas de control de horas, reporteos, etcétera. Eso es más referido hacia la implementación de empresa, como lo decía María, pero eso, por lo menos en estas latitudes, lo conocemos más como un libro de estilo o un manual de estilo, ¿verdad? Que no es lo mismo que un plan de ejecución BIM que efectivamente sí tiene capítulo para software y todo eso, pero es porque ya se sientan todas las empresas a trabajar y dicen, vamos a trabajar de esta forma y estas son las variables y ahí se define, ok, la versión del software de autoría es esta, los software de coordinación, los flujos de trabajo, los entregables y una serie de cosas que es parte de la diferencia entre los procedimientos internos de una empresa, que cada empresa puede tener los suyos, y el plan de ejecución BIM lo que hace es que recoge las formas de trabajo de cada una de las empresas y los alinea a trabajar en el objetivo de desarrollar el proyecto. Entonces, es un poco tal vez respondiendo a eso. Y por última pregunta, bueno, esto creo que es más un comentario, me alegra ver que este curso tiene puesta la vacuna contra el monopolio de Autodesk, que aunque no es 100% efectiva, si no la podemos, todos podemos eliminar Autodesk de nuestro planeta a través de una inmunidad colectiva. Bueno, Ay, realmente... bueno. Yo creo que ahí hay que hacer, voy a responder un poquito primero. Creo que hay que hacer una aclaración importante. Todas las casas fabricantes de software tienen pros y contras. O sea, obviamente los más grandes siempre es más fácil pegarle al más grande, ¿verdad? O sea, en ese caso entendemos que Autodesk es la tercera compañía de software más grande del mundo. O sea, tiene el poder de comprar otras compañías pequeñas. De hecho, long story, short story, Revit no es original de Autodesk. Revit se lo compraron a una gente que tenía un tallercito en Atlanta y desarrollaban software y se hicieron multimillonarios porque Revit llegó y dijo, esta es la billetera que yo quiero comprar y listo. Y intentaron comprar otras herramientas previo, terminaron comprando Revit. Autodesk tiene cosas muy potentes, hay que entender que es un estándar de la industria, ¿verdad? O sea, está muy posesionado. Creo que el tema no es quitar Autodesk ni hacer crecer Autodesk, sino es que tengamos las herramientas necesarias a la medida nuestra, tanto en posibilidades de compra como también en utilidades, sacarle el máximo provecho, no haces nada comprando una suite si usas un 1% de la suite, ¿verdad? No haces nada comprando Intract si no lo sabes usar, entonces como un poco eso, no es que esto Claro, sea un curso anti-Autodesk, ¿verdad? Sino más bien es abrir el portafolio. Claro que sí. exacto. Sí, sí, un poco es eso. Sí, yo entiendo quizá el comentario de Javier, por particularmente, no sabes cuántas veces igual quizás nos hemos hecho todos esos comentarios, así como, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me van a pedir? Yo quiero trabajar en otro software. Pero bueno, poco a poco, Javier, la industria está llevando a que se trabaje. O que no importe la plataforma donde tú estés trabajando, siempre y cuando estés utilizando la plataforma que mejor te solucione la vida a ti y que mejor haga tus procesos. Entonces, más bien, yo creo que un poco, no viéndolo desde un lado como negativo, de que queremos matar a Autodesk, porque quizás no lo vamos a lograr porque es demasiado grande, yo creo que más que eso, agradezcamos que está sucediendo estas cosas porque la industria es la que está un poco, la madurez a nivel Latinoamérica es la que está llevando a esto, a que ahora ya podamos mostrar o que ya se ha aceptado ver otras marcas. Porque bueno, yo tengo, no sé, aproximadamente 5 o 6 años trabajando en la industria de los software y hace 4 años yo hablaba de otra marca y me decían, pero ¿cómo? Es como, no se concibe poder trabajar. Así que ahora ya, gracias a los estándares, gracias a todas estas charlas que todos hemos escuchado, nos abre la posibilidad de poder trabajar con otras herramientas y que no tan solo tú, Javier, conozcas otras herramientas, sino que esas personas que solamente estaban conociendo quizás Autodesk también puedan conocer otras y que puedan ampliar su nivel de conocimientos en cuanto a qué herramientas se puede usar. Así que igual estas herramientas, las que estamos mostrando acá,
no son reemplazantes de Autodesk o de Revit también. Estamos trabajando plataformas que se complementan con software autores como Autodesk y Archicad. Eso también es, o Edificius o el software Vectorworks o Allplan, etcétera. Son herramientas que se complementan con esto, pero es necesario tener un modelo que debe venir de un software autor como Revit, Archicad, etcétera. Eso sí es bastante cierto. Pues bueno, no sé, de mi parte, de verdad, muchísimas gracias para los que asistieron. Esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. A todas las personas que se inscribieron y no pudieron asistir, les va a llegar, así como el plan, el programa, el costo, los beneficios, la forma de inscribirse, todo les va a estar llegando por correo en los próximos días. Les agradecemos. La idea de hacer este tipo de introductorios de webinar es para que puedan repasarlos, entender qué es lo que van a matricular. Muchas veces vemos un curso y tiene un nombre súper catchy, súper lindo, y llegamos al curso y no era lo que estábamos esperando. Por eso es que hacemos este tipo de webinars para aclarar un poco más cuál es la profundidad de nuestro curso. De mi parte, muchísimas gracias. Dejo a María y Sebastián para que se despidan y esperamos estarnos viendo pronto en el curso. Exacto, bueno, muchísimas gracias por estar presente y espero que todos nos veamos inscritos en este curso ya para cuando tengamos la primera versión y bueno, que estén preparados para todo este conocimiento y para conocer muchas cosas que quizás les van a solucionar las vidas en sus proyectos. Creo que eso es bastante importante. Así que nos vemos. Sí, genial, muchísimas gracias y claro, nos estamos viendo y preparados. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. Johnny. Chao. Bye. Gracias a ustedes. Buenas